obtener mejoras, por obtener reconocimiento en algunas situaciones, y por eso nos hace en algún momento plantear conflictos, pretender la solución de estos o tomar medidas de hecho como podría ser la huelga o el paro, que lo hemos visto en forma muy reciente. Este tipo de conflictos pretende el predominio de la opinión, de la conveniencia del derecho o bien de la exigencia o derrota del adversario. Es decir, qué es lo que vamos a pretender con un conflicto colectivo, con un proceso colectivo de trabajo. Pues vamos a pretender que se imponga nuestra voluntad, que la persona o la entidad que resuelva la petición en cuanto al conflicto colectivo resuelva a favor nuestro. Eso es lo que vamos a pretender con esa lucha. Los conflictos de trabajo entonces se originan en una diferencia que se produce entre las partes, debiendo existir una causa y que ésta transforme la situación a cuestiones de hecho. ¿Por qué? Por la negativa o resistencia de una de las partes ante la otra. Esta suspensión o esta lucha puede ser de corta duración, porque una de las partes accede a la pretensión o a la presión, o bien porque existe un acuerdo parcial y una serie de propuestas para lograr el consenso respecto de los otros. Es decir, vamos a dialogar, vamos a entrar en una solución de ese conflicto y entonces la duración no va a ser larga, va a ser una duración corta. Para entender el porqué de la necesidad de la norma de derecho colectivo, debemos de retroceder un poco al inicio de esta. Ustedes recordarán que a través de la historia del derecho del trabajo, los trabajadores se vieron en la necesidad de agruparse para poder exigir sus derechos. Una sola voz no era escuchada, empezó esa necesidad de agruparse, de formar esas asociaciones, sus grupos, para poder ser escuchados y empezar a exigir o pelear por sus derechos. Una vez que de manera individual eran aislados o silenciados o simple y sencillamente no eran escuchados en cuanto a la lucha de sus derechos. Estas agrupaciones inicialmente surgieron como coaliciones o grupos coaligados, después como asociaciones o sindicatos. ¿Sí? Surgió ¿por qué? Porque derivado de los avances tecnológicos con la revolución industrial, más que todo a finales de 1800, así como el hecho de que los trabajadores tuvieran que transformarse en dejar de hacer una actividad doméstica o un trabajo doméstico poco productivo, poco especializado, para realizar labores con mayor complejidad, con mayor grado de especialidad, pero en la cual eran explotados. Entonces, ¿qué generó eso? Que ante los constantes abusos por parte de patronos, y si ustedes recuerdan las primeras dos clases de este curso de Derecho Laboral en su preparación del examen técnico profesional, que era específicamente de Derecho Laboral 1 y la historia, de dónde surgieron los sindicatos, de dónde surgieron esa revolución industrial o cómo surge esa revolución industrial y lo que conllevaba esa revolución industrial, pues de allí viene. Una sola persona no escuchaba. Eh, el hombre vio la necesidad de agruparse, de asociarse, de formar esos sindicatos, que en un inicio, se recordarán ustedes, cuando vimos los sindicatos, y no creo que lo volvamos a ver, y mucho tal vez en una clase más, los sindicatos al inicio, o estas agrupaciones sindicales al inicio, eran consideradas incluso como asociaciones de personas que estaban cometiendo un delito. No era reconocida esa libertad de asociación o de coalición y se consideraba incluso que se estaba atentando en contra de los intereses del patrono y era considerado como un delito. Estas agrupaciones entonces se fueron fortaleciendo, fueron exigiendo a través de luchas constantes, que en algún momento sí se generaron esas luchas de enfrentamiento entre la autoridad del Estado a través de los cuerpos de seguridad y la clase trabajadora. Eso permitió que al día de hoy se tenga de alguna forma un avance en materia de reconocimiento de derechos laborales derivado de que de la sobreexplotación que tenían o explotación que tenían los hombres en realizar algún trabajo,
porque no eran reconocidos los derechos de acuerdo con la especialidad o la complejidad del asunto de que se trataba ese trabajo a desempeñar, y era necesario evitar estas contradicciones, evitar ese abuso, reconocer derechos, reconocer salarios, reconocer mejoras, reconocer descansos, vacaciones y prestaciones. Allí es como inicia el derecho colectivo, con la formación de estos grupos o asociaciones, que después fueron sindicatos, en la búsqueda o en la lucha constante de mejorar las condiciones en que una persona presta sus servicios o su relación de trabajo. Fue con el surgimiento entonces de estas agrupaciones o asociaciones de trabajadores que se tuvo que regular la existencia de esto. Es decir, vamos a generar a través de los cuerpos normativos del Estado la existencia de estas. Las vamos a denominar de una forma y la forma conocida actualmente son sindicatos. Se establece entonces cuáles van a ser las funciones o atribuciones que va a tener esa asociación o agrupación de personas conocidas como sindicatos. ¿Por qué? Porque la finalidad de estas agrupaciones es defender los intereses profesionales de aquellas personas trabajadoras que representan, no necesariamente que pertenecen a esa asociación, que yo puedo estar o ser un trabajador no sindicalizado, pero el sindicato representarme y velar por esos intereses profesionales que como trabajador tengo en un lugar de trabajo. También van a ver o a procurar la forma de solventar un conflicto que pueda surgir de esas relaciones laborales y si en esos conflictos debe o no intervenir el Estado. Fue entonces que surgió el derecho colectivo del trabajo. Este derecho colectivo del trabajo contempla esas relaciones colectivas, es decir, de grupos, no individuales, no de pequeños grupos, de la mayoría, un fin colectivo. No privilegia al trabajador en forma individual como tal. La finalidad de estas asociaciones es beneficiar al grupo de trabajadores que representa y que es allí donde se ve manifiesto el interés colectivo, que deseamos la colectividad, qué beneficio pretendemos que se nos reconozca, qué prestación pretendemos que se nos otorgue, qué descanso, qué monumento, qué situación económica vamos a mejorar, pero como un interés colectivo de la clase trabajadora y no de persona en particular. Esto tiene como base entonces a las agrupaciones o asociaciones profesionales, estén o no debidamente organizadas. Así fue un inicio. Siempre y cuando, y se permite en algunos momentos o en algunos casos, estas asociaciones, aunque no estén organizadas, actúen en unión y en defensa del interés colectivo. Tenemos, por ejemplo, los famosos comités ad hoc, que no es un sindicato como tal, no es una asociación profesional debidamente reconocida o con personería, sino son trabajadores que representan ese interés colectivo y están velando por la defensa de esos intereses. Las asociaciones profesionales persiguen corregir la inferioridad económica que impiden a un trabajador contratar en un pie de igualdad. Es decir, yo trabajador no puedo establecer mis condiciones, no puedo más que adaptarme a las situaciones o a las condiciones que el empleador formula para regir una relación de trabajo. ¿Y qué es lo que pretende esa asociación? Corregir esa inferioridad económica, ponernos casi en una situación de igualdad y reconocer esos derechos o velar por el reconocimiento de esos derechos para que la relación sea contratada un poco más igual. Para ello, entonces, estas asociaciones utilizan básicamente dos instrumentos. Estos son los caballitos de batalla de estas asociaciones. Uno, el contrato colectivo de trabajo. Este no es más que aquel instrumento de composición pacífica
que va a pretender solucionar un interés de la colectividad. Vamos a solucionar un conflicto. ¿A través de qué? De un contrato colectivo. Pero ¿quiénes son los que están en conflicto? Patronos y trabajadores. ¿Y qué buscan? Los que están por parte del trabajador, esa protección de los intereses colectivos. Es el logro del reconocimiento de derechos en cuanto a los intereses colectivos. Y lo vamos a plasmar en un documento que va a tener validez, que nos va a regir ciertas relaciones de trabajo, que ya vimos que es un contrato colectivo de trabajo, en qué condiciones se va a prestar, quiénes lo van a prestar y quiénes son las partes involucradas que suscriben ese contrato colectivo. Si no se tiene este medio, ese instrumento de lucha, vamos a tener que utilizar el siguiente, que es la huelga. La huelga, pero como un instrumento o medio de lucha que se contrapone al cierre o al paro patronal. No vamos a permitir que el patrono se vaya al paro. No vamos a permitir que el patrono cierre la empresa. Mejor promovamos la huelga, porque ustedes recordarán que la huelga puede ser en forma, es una suspensión temporal de 3 o más trabajadores en forma pacífica que pretende que la solución de un conflicto. A grandes rasgos esa es la huelga. Distinto del paro, porque el paro sí implica un cierre, implica que la fábrica, la empresa, la industria se va a ver a puertas cerradas y nadie va a poder trabajar. Bueno, eso es lo que pretende la huelga. Entonces, evitar que el patrón no llegue a esa circunstancia de cerrarla. Para eso, entonces, las coaliciones y las asociaciones profesionales constituyen, pues, esas dos instituciones fundamentales del derecho colectivo de trabajo que van a hacer uso de esos instrumentos de composición pacífica para solventar un conflicto de intereses colectivos. Esas asociaciones constituyen, pues, las instituciones fundamentales del derecho colectivo de trabajo y la base de ese derecho está formada por los convenios colectivos que se logren alcanzar, los conflictos colectivos que se resuelvan y los medios que se van a utilizar de acuerdo con la ley para la solución de esos conflictos. La doctrina establece unos medios que nos vamos a ver. Si no en esta, en la siguiente clase, creo que vamos a ver esa diferenciación de las formas de solucionar un conflicto, de esos métodos, de esos medios de solución de conflicto que van a utilizar las coaliciones o las asociaciones profesionales o los sindicatos. ¿Para qué? Para solventar un conflicto de una forma pacífica a través de un contrato colectivo o una negociación colectiva, o bien a través de medidas de hecho como sería la huelga. Como instrumentos vimos entonces que existen el contrato colectivo de trabajo y la huelga. Y como instituciones, es decir, como entes que van a utilizar esos instrumentos dentro de un proceso colectivo, tenemos a las coaliciones y las asociaciones profesionales. ¿Y cuál es la base que van a utilizar estas instituciones para aplicar esos instrumentos? Pues los convenios colectivos, los conflictos colectivos y los medios de solución de estos conflictos. Acá está resumido lo que hemos venido hablando en las diapositivas anteriores. Una asociación profesional puede utilizar un contrato colectivo o la huelga ¿para qué? Para solventar un conflicto colectivo, para poder hacer uso de un medio de solución de conflicto y lograr la suscripción de un contrato o de un convenio colectivo, o bien utilizar un contrato colectivo para el cumplimiento de las condiciones de trabajo. Y en caso de conflicto, ¿qué va a pasar? Bueno, generemos un convenio colectivo, porque si no, ese conflicto tendríamos que buscar
un medio de solución para solventar esa situación. La naturaleza jurídica entonces del derecho colectivo de trabajo o del proceso colectivo de trabajo es de derecho público. ¿Por qué? Porque es un derecho frente al empresario o patrono y frente al Estado. ¿Por qué? ¿Qué intervención tiene el Estado? El Estado limita la intervención o el abuso por parte del patrono y faculta a las asociaciones profesionales a actuar en defensa de esos intereses de los trabajadores. ¿Un sindicato debe ser reconocido? Sí. ¿Debe tener personalidad jurídica reconocida? Sí. ¿Debe inscribirse en algún registro? Sí. ¿Debe tener escritura constitutiva? Sí. ¿Interviene el Estado para autorizar la inscripción de un sindicato? Sí. La autoridad administrativa, el Ministerio de Trabajo. ¿Interviene la fe pública notarial para dar validez a través de una estructura pública? Sí. ¿Qué va a regular? ¿Qué va a pretender el sindicato? Velar por los intereses de la clase trabajadora frente al empresario. Por eso su naturaleza de derecho público, porque interviene el Estado en ese control, en esa balanza de la relación patrono-trabajador a través de un contrato de trabajo. En derecho colectivo y sus características. Es importante hacer mención a algunas características que presenta en derecho colectivo para poder ir aterrizando más adelante en la forma en que este derecho colectivo se aplica, en la forma en que este derecho colectivo se va a hacer valer, en la forma en que este derecho colectivo garantiza ciertos derechos, impone ciertas obligaciones, forma en que este derecho colectivo va a buscar o a proporcionar los instrumentos necesarios para una solución pacífica de esos conflictos que puedan darse en una relación laboral, pero en una forma de la colectividad y no en forma individual. O podemos mencionar entonces como característica del derecho colectivo que este atañe a grupos sociales. El derecho colectivo, al estar inspirado en la escuela sociológica que reconoce la existencia de grupos sociales, procura entonces proteger a los grupos de trabajadores. Esa lucha de clases, esa lucha de grupos sociales, es la que busca ese derecho colectivo. ¿Por qué? Porque está inspirado en la escuela sociológica. ¿Y qué inspira esa escuela sociológica? Pues la diferencia de diferentes grupos sociales derivado a diversas situaciones, pero en una relación de trabajo principalmente a la diferencia económica, patrono-trabajador. Trabajador es la fuerza, es la mano de obra, es la que ejecuta una acción a cambio de un salario. Esa es la fuerza que pone el trabajador. Pero ¿cuál es la fuerza del patrono? La fuerza económica, ese potencial económico para generar a través de la creación de alguna sociedad o de alguna empresa fuentes de trabajo que permitan lograr para el patrono un enriquecimiento, para hacer crecer su negocio, para que el comercio que se dedica crezca. Y el trabajador, pues, obviamente, subsistir en la realización de esa labor a cambio de un salario. La segunda característica que podemos mencionar es que constituye un correctivo de la situación de inferioridad. ¿Por qué? Porque persigue lograr el equilibrio de ambos grupos sociales, trabajadores y patronos, al colocarlos en una situación de igualdad para regular las condiciones del contrato de trabajo. Si vamos a ser iguales, vamos a sentarnos a negociar las condiciones de un contrato de trabajo. Este obviamente va a ser colectivo y recordarán que el contrato colectivo se suscribe y que a partir de allí se tiene un reconocimiento, un derecho.
establecen condiciones particulares. ¿Entre quiénes? Sindicato, uno o varios sindicatos de trabajadores, patrono o uno o varios sindicatos de patronos para regular esas condiciones en cuanto a la prestación de servicio, pero vamos a negociarlo en una situación de igualdad. Por eso constituye ese colectivo de eliminar la inferioridad del trabajador, colocarlo a la altura del patrono y poder negociar. La tercera característica que presenta es que acepta la licitud del empleo de medios de acción directa. Es decir, esos medios de acción directa los vamos a poder utilizar para solventar un conflicto son legales. Los vamos a ver. ¿Cuáles son esos medios de acción directa? Los medios para solucionar conflictos son tres según el código. La doctrina establece más, establece 6, 7 y sus diferentes divisiones. La licitud del empleo de medios de lucha. ¿Cuáles son esos medios como vimos anteriormente? La huelga. La huelga debe ser declarada justa, debe ser declarada legal para que proceda y tenga el efecto que persigue la huelga. Puede ser justa pero ilegal, puede ser legal pero injusta. Hay variaciones de la huelga, pero si se cumplen con los requisitos y se declara la licitud y la justicia de esta, ese medio de acción va a tener una consecuencia, va a tener un resultado muchas veces a favor de los trabajadores. La cuarta característica es que procura la solución pacífica de los conflictos de intereses colectivos. Convenio colectivo. Solucionemos, pues, pongámonos de acuerdo de forma pacífica. No se vayan a la huelga. Usted, patrono, no se vaya al paro. Solucionemos esto en forma pacífica y no con medidas de hecho. La siguiente característica es que reconoce la existencia de una nueva fuente del derecho, que los convenios colectivos. ¿Recuerdan ustedes que un pacto colectivo tiene fuerza de ley o es ley entre las partes? ¿Un convenio colectivo es ley entre las partes? ¿Un contrato colectivo es ley entre las partes? Sí. ¿Es una fuente del derecho? Sí, porque establece condiciones y establece situaciones específicas para lo que regula ese instrumento. Es fuente del derecho para ese caso en concreto. Y las relaciones que surjan de allí en adelante de acuerdo al instrumento que se haya realizado. Un pacto colectivo establece condiciones de la suscripción del pacto en adelante para las relaciones existentes y futuras. Distinto al contrato, porque ese se limita a quienes suscribieron el contrato. O bien el convenio, es muy parecido al pacto colectivo. Un convenio es la forma en que lo vamos a solucionar y entrar en esa lucha de generar un instrumento contenido en un pacto. La siguiente característica que podemos mencionar es que garantiza la libertad. ¿Pero qué libertad? La libertad de asociación, principio o garantía constitucional que todos tenemos derecho a asociarnos libremente. ¿Y qué es esa libertad de asociarse? Pues facilitar esa unión de los hombres frente a las fuerzas económicas. Y en el caso de una relación de trabajo, ¿cuál es esa unión de los hombres? Las asociaciones profesionales, los sindicatos, frente a las fuerzas económicas. ¿De quién? Del patrono. Y nos mantiene independientes. Como agrupación, como asociación, nos mantiene independientes. No podemos ser aislados. Somos escuchados. No estamos supeditados a nadie, más que a velar y a representar los intereses de los trabajadores. Y esa libertad también se tiene frente al Estado, porque el Estado tampoco puede intervenir en el trabajo que realiza un sindicato. No puede establecer límites más allá, límites legales que establecen las leyes ordinarias o los preceptos constitucionales. Pues si están actuando dentro del marco de la ley, el Estado no puede limitar esa actuación.
por eso se reconoce y se garantiza esta libertad. El Código de Trabajo establece entonces en su título 12 los procedimientos para poder solucionar o brindar esa solución a los conflictos colectivos de carácter económico-social. Y básicamente son tres: el arreglo directo, la conciliación y el arbitraje. El fin primordial de estas instituciones en forma general, no por cada una de ellas, sino en forma general, es el de darle la mejor solución a los conflictos colectivos. Va a privilegiar al grupo en desventaja. ¿Cuál es el grupo en desventaja? El trabajador. Y estos medios de solución de conflictos, o estos procedimientos para la resolución de los conflictos, va a privilegiar o va a proteger al grupo en desventaja, que es el trabajador, para dar una mejor solución a ese conflicto que surge derivado de una relación laboral. Pero ese privilegio es al conglomerado, a la colectividad. Insistimos en que no es al trabajador en la forma individual. No puedo yo en lo individual pretender plantear un conflicto colectivo si solo son intereses míos. No puedo yo, como trabajador, plantear un arbitraje en contra de mi patrón después de haber agotado las anteriores instancias o los anteriores métodos si solo soy yo frente al patrono, porque entonces no estamos en una situación colectiva, estamos en un conflicto de carácter individual y ese tiene otra forma distinta de solucionar. Un ordinario, incidente, una cuestión totalmente distinta al arreglo directo, la conciliación y el arbitraje. Desde el punto de vista doctrinario, existe una naturaleza jurídica de los conflictos de trabajo. Mariano Thyssen-Baum, un autor que hemos citado en algunas clases anteriores, establece que existen características intrínsecas y extrínsecas en los conflictos de trabajo y que cada una de ellas las puede dividir incluso en dos modalidades. Las primeras, es decir, las características intrínsecas a lo interno de esos conflictos, consisten en el objeto de la divergencia, la primera división, y la segunda en su enfoque jurídico. ¿Cuál es el objeto de ese conflicto? Esa es la primera división intrínseca. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué pretende ese conflicto, esa divergencia, esa diferencia que tenemos? Y el enfoque jurídico que se le va a dar, así como la posición funcional de las partes, actores, patrones. El enfoque jurídico, ¿a qué se refiere? Es un conflicto de trabajo. ¿Será que es de alguna norma? No es un conflicto colectivo de carácter económico o social, sino que sería un conflicto colectivo de carácter jurídico. O bien, de carácter económico o social, pero ese enfoque jurídico se pierde. Entonces, en esa naturaleza intrínseca, esta característica que tiene el conflicto de trabajo. El derecho de trabajo, entonces, es un derecho creado para los hombres, de acuerdo con lo que establece Mariano Thyssen-Baum. Destaca que despersonaliza las partes, es decir, no vamos a considerar que es fulanito, sutanito, menganito, amarillita, Pedro, Juan, María, Esperanza, lo que sea. No. Vamos a despersonalizar, es decir, no vamos a ponerle nombre y apellido a las partes, sino que simple y sencillamente en la contienda, de acuerdo a la posición funcional de las partes, va a existir el capital y el trabajo, patrono y trabajador. Así de simple. No importa quién sea el trabajador, no importa quién sea el patrón. Son las partes, esa es la posición que ocupan en ese conflicto. No nos importa quién sea en forma personal, sino lo que represente en ese conflicto. Esa es allí es donde surge esa contienda, ese pleito, esa lucha. Eso
en cuanto a las características intrínsecas, es decir, a lo interno del conflicto de trabajo. Su relación a las características extrínsecas a lo externo es que genera un impacto de índole social en el medio laboral, que a diferencia del derecho privado, lo genera en el interés particular de las partes. Es decir, la existencia de un conflicto o la solución de un conflicto va a generar un impacto de índole social hacia la masa, hacia el conglomerado en el medio laboral. Obviamente, forma inmediata al trabajador, inmediata a la familia del trabajador. Esto, a diferencia del derecho privado, ¿por qué? Porque el derecho privado lo genera un interés particular de las partes. En un derecho privado no podemos hablar de colectividad. No hay un contrato de derecho privado, derecho civil, que beneficie a la colectividad. Allí es en forma individual, a la parte que lo suscribe, distinto de un contrato en el medio laboral. Si es un contrato colectivo, va a beneficiar a las partes que lo suscriben. Sindicato de trabajadores, para que un grupo de trabajadores realice una actividad específica a cambio de una remuneración específica o otorgada de forma individual bajo ciertas condiciones. Entonces, ¿quiénes van a tener ese interés o ese beneficio? No el trabajador en lo particular, sino la colectividad, esa sociedad, ese grupo en el medio laboral. Esa es la primera división de las características extrínsecas. La segunda división consiste en que deja sentir la función de las agrupaciones gremiales o sindicales. Le hace ver al juez que soluciona el conflicto su presencia. Es decir, señor juez, aquí está el sindicato. ¿Qué tal, señor juez? Nosotros somos el sindicato y representamos a estos trabajadores. Hace valer esa función sindical, reconoce la existencia de esa función, de esa agrupación, de esa asociación profesional, de ese sindicato, porque cumplió con todos sus requisitos, está debidamente reconocido, tiene personalidad jurídica, y le hace ver al juez que está allí para velar por los intereses, por la defensa de estos y por la solución del conflicto de la clase trabajadora frente a su patrón. Es la manifestación de voluntad. ¿Qué quiere el sindicato? Que nos den un día más de compensación en Semana Santa. ¿Qué quiere el sindicato? Que se reconozca que se están laborando los extras y que nos las deben de pagar bajo estas condiciones. ¿Y por qué el sindicato pide eso? Porque la colectividad, todos los trabajadores que representamos, que pertenezcan o no al sindicato, pero los representamos, pretendemos eso. Ese es el impacto social que va a tener en el medio laboral donde se logre la solución de ese conflicto. Dudas, por favor, jóvenes, ya saben, al correo del curso, con todo gusto, las vamos a responder en el transcurso de la semana. Sobre todo que ya se acerca su segundo examen parcial, ya tenemos semana 10 en clase, estamos dando en este momento la semana 11 y depende del calendario de evaluaciones, su examen será en semana 12 o 13. Entonces estamos a 2 o 3 semanas máximo de su segundo examen parcial. El día del examen ya se dan cuenta ustedes que yo no me conecto al correo del curso, ni siquiera abro el correo del curso, no estoy pendiente y no soluciono conflictos o dudas en ese momento. El día del examen ustedes están por su cuenta y riesgo, como se dice comúnmente, y si tienen dudas en ese momento, pues también tuvieron 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas para poder solucionar esas dudas. El derecho de trabajo es un estatuto para los hombres.
Bueno, que es una característica de naturaleza intrínseca, es decir, el derecho del trabajo en sí, como característica intrínseca, es decir, a lo interno de ese derecho, es que es un estatuto para los hombres. ¿Qué? Porque va a regir la relación de trabajo. El conflicto colectivo tiene como característica que se despersonaliza de las partes en las contiendas. No lucha por la individualidad, sino por el conglomerado. Y es un estatuto para el hombre, el derecho del trabajo, al interno, no privilegia, no caracteriza, no personaliza quiénes son los involucrados, sino el conglomerado. Agarra a esa masa de trabajadores y no importa quiénes estén en ella, a velar por los intereses de todos los que represente esa agrupación. Como característica extrínseca, podemos indicar que es la trascendencia que va a generar ese conflicto de trabajo. Esto genera una repercusión social, los beneficios que se van a ver. Va a trascender que tal sindicato logró tal lucha, va a trascender que en tal lugar se logró ese beneficio. ¿Por qué? Por la lucha constante que tuvo el sindicato, representación de los trabajadores y la forma en que se solucionó ese conflicto que surgió. A eso se refiere estas naturalezas del derecho colectivo. Pasaremos entonces a definir qué es un conflicto colectivo de trabajo. Existen varias definiciones o acepciones respecto a cómo podemos definir qué es un conflicto colectivo de trabajo. Pero vamos a mencionar solamente un par para ver esa comparación. Manuel Alonso García indica que es toda situación jurídica que se produce a consecuencia de la alteración ocasionada en el desarrollo o en la extinción de una relación jurídica laboral y que se plantea entre los sujetos de la misma. Es decir, es una cuestión jurídica porque se debe solventar a través de la aplicación de la norma. ¿Por qué? Porque esta situación fue producida como consecuencia de una relación laboral, pero que está alterando el desarrollo de esa relación laboral o está poniendo fin a esa relación de trabajo. Y que esa situación obviamente se va a plantear o se va a presentar o va a ocurrir entre los sujetos involucrados en esa relación jurídica laboral. Eso es lo que establece Manuel Alonso García. Mario de la Cueva, por su lado, indica que son las diferencias que se suscitan entre trabajadores y patronos, solamente entre aquellos o únicamente entre estos, en ocasión o con motivo de la formación, modificación o cumplimiento de las relaciones individuales o colectivas de trabajo. Mario de la Cueva ya establece en su definición que puede ser dentro de las relaciones individuales. Manuel Alonso García no establece entre quién, solo dice los sujetos de la misma. Mario de la Cueva dice que puede ser individual o colectivo, que de acuerdo con nuestra legislación y lo que hemos venido viendo, no podría ser una relación individual. Pero sí, un conflicto colectivo coincide en que es una diferencia, es decir, esa situación en que no estamos de acuerdo, patronos y trabajadores, que surge solamente entre patronos y trabajadores o únicamente entre estos. No hay ningún involucrado, no hay un tercero con interés, no hay un tercero responsable o como le quieran llamar. No, patronos y trabajadores. ¿Y por qué surgen? Porque existe una relación de trabajo, se está generando una relación de trabajo, pretendemos modificar o se pretende modificar esa relación de trabajo o dar cumplimiento
a las condiciones en que esa relación de trabajo surgió inicialmente, pero que se están desviando o se están viendo afectadas. Por eso se establece cumplimiento de las relaciones individuales o colectivas. Es colectivo. ¿Cómo vamos a hacer cumplir una relación colectiva de trabajo? Bueno, veamos si hay un pacto colectivo, hacia impacto. El pacto está vigente, no se está cumpliendo, se está irrespetando cierta situación del pacto. Como el pacto es ley, entonces es un conflicto jurídico de carácter jurídico, no es económico ni social, a menos que la afectación sea de ese pacto en la parte económica o social. Pero si es por incumplimiento de una norma, es un conflicto jurídico de carácter, es un conflicto colectivo, perdón, de carácter jurídico. Mario de la Cueva opina que los conflictos económicos o de interés versan sobre la creación, modificación, suspensión o supresión de las condiciones de prestación de los servicios. Esos son los económicos. Los jurídicos se refieren a la interpretación o aplicación del derecho existente. Si el conflicto surge porque se está violando o se está inaplicando, se está interpretando mal una norma de derecho existente, es un conflicto jurídico. Si se están cambiando, modificando, creando, suspendiendo, omitiendo o demás alguna condición de prestación de los servicios, es de carácter económico. Y si afecta a la mayoría, es social. A eso se refiere. Eso es lo que opina Mario de la Cueva. Vean que su definición involucra a las relaciones individuales de trabajo. No hace esa diferencia. Establece condiciones de prestación de los servicios o mala interpretación, no aplicación o mala aplicación de un derecho existente. En los conflictos colectivos, entonces, los intereses son más abstractos, no se pueden ver, no se pueden palpar, son indeterminados muchas veces. Se encaminan a la obtención de qué? De nuevas conquistas o de conquistas eh, distintas a las ya tenidas o a mejorar los derechos ya logrados. Eso se establece que son derechos abstractos y son de una colectividad, de un grupo, representado a través de esa asociación profesional. Gracias por el cafecito. Eso era el cafecito, jóvenes. Estamos a mitad de la clase. Si quieren, se estiran un poquito, toman un poquito de agua, un poquito de café, para no perder el hilo de la clase y pues mantenernos bien despiertos, porque el tema sí es un poquito, para muchos, complicado. Pero cuando uno se va despacio leyendo y estudiando, comparando el código con la doctrina, se ve un poco más fácil. El proceso colectivo, procedimiento. El Código de Trabajo establece en el título séptimo los conflictos colectivos de carácter económico y regula dos. La huelga, que es la suspensión temporal de la huelga es legalmente declarada por parte de tres o más trabajadores. Vean ustedes el término legalmente declarado, es decir, es legal, está normada. Y el otro conflicto colectivo de carácter económico, el paro, que es el cierre total de la empresa por parte de los patronos. Obviamente, no, el paro no puede ser definitivo, es temporal. Ambos conflictos de carácter económico pueden finalizar por la aplicación de un arreglo directo o por una decisión judicial. Asimismo, en el título duodécimo, 5 títulos después, encontramos los procedimientos a aplicar
en la resolución de los conflictos colectivos de carácter económico-social. Estos se encuentran regulados a partir del artículo 374, que es el arreglo directo, el 377, que es la conciliación, y el 397, que es el arbitraje. También encontramos en el artículo 409 las disposiciones comunes a la conciliación y al arbitraje. Movemos, entonces se puede clasificar esos conflictos colectivos, unos de carácter económico, por lo que se está afectando o por lo que se pretende lograr, y el otro de carácter jurídico. ¿Será que nuestra legislación hace diferencia en cuanto a los conflictos que surgen y la forma de solucionar estos? ¿Será que esas formas de solución de los conflictos se aplican independientemente del conflicto que sea? No. El título duodécimo se llama o establece los procedimientos en la resolución de los conflictos colectivos de carácter económico-social. No establece jurídico. ¿Será que hay conflictos colectivos de carácter jurídico? ¿Será que se utilizan los mismos métodos de solución, los mismos medios de solución de conflicto? ¿O la legislación nos tiene preparados unos distintos? No, no hay una separación. No hay una regulación exprofesa en cuanto a la forma de solucionar los conflictos colectivos de carácter jurídico. Incumplimiento de normas, incumplimiento en derecho laboral. ¿Se puede solucionar de la misma forma, de la misma manera? Vamos a ver. Y si no nos alcanza el tiempo, pues lo dejaremos como pregunta. Primer procedimiento, arreglo directo. Esa es la primera forma de solucionar un conflicto colectivo. Podemos referirnos al arreglo directo de la siguiente forma. Es aquel que trata de resolver el conflicto de una forma sencilla, sin mayor formalismo y sin la intervención de un órgano de carácter administrativo o judicial en materia laboral. Ambas partes van a solucionar. Cuando surge alguna situación o algún problema por las condiciones en que se preste servicio, los trabajadores pueden realizar una asamblea de carácter general, la cual va a tener por objeto nombrar el comité permanente o comité ad hoc para plantearle al patrono las quejas o solicitudes que tenga. Pero esa asamblea tiene que tener como requisito que exista, una situación o un problema por las condiciones en que se presta servicio. Y obviamente no va a ser individual, debe ser colectivo. Ese es punto de partida. Las peticiones que realice ese comité se pueden presentar al patrono o su representante en forma verbal o escrita. Y el patrono está obligado a recibir la misma para tratar de darle solución de una forma pronta. Si existiere arreglo de esas negociaciones, se va a fraccionar un acta, la cual se deberá remitir a la Inspección General de Trabajo, copia auténtica, dentro del plazo de 24 horas. Con la copia, se le remite a la inspección, esta va a velar porque no se violen las normas laborales vigentes, es decir, que ese arreglo alcanzado no violente ninguna norma laboral vigente. Va a revisar el contenido de ese arreglo, va a anotar el acuerdo alcanzado o logrado por las partes y que esto pues no contraría ninguna disposición legal que proteja al trabajador. Es decir,
que no solamente no viole normas laborales, sino que tampoco deje desprotegido al trabajador. Eso es lo que va a verificar la inspección con esa copia que se le va a remitir. ¿Qué sucederá en caso de incumplimiento? Llegamos a un arreglo, firmamos el acta, la suscribimos, se mandó a la inspección, pero no se cumple. Los trabajadores entonces están facultados de acudir ante el órgano jurisdiccional, es decir, ante un juez, para exigir el cumplimiento de ese arreglo, el pago de los daños y perjuicios si fueren causados e imponer al patrono una multa. Ese sería el objetivo de esa comparecencia ante el juez, hacer cumplir el convenio. Si derivado del incumplimiento se ocasionaron daños y perjuicios, que estos sean resarcidos, e imponer al patrono una multa por el incumplimiento de ese arreglo. El segundo procedimiento o método o forma de solucionar un conflicto colectivo es la conciliación. De esta vamos a ver tres definiciones para verificar en qué consiste esa conciliación. Manuel Alfonso García la define como una institución jurídica destinada a actuar pretensiones ante órganos especialmente establecidos, cuya finalidad consiste en hacer imposible e innecesaria una intervención judicial o administrativa posterior. ¿Cómo está esto? Si lo que pretende es actuar ante órganos especialmente establecidos, cuya finalidad consiste en evitar o hacer imposible e innecesaria una intervención judicial o administrativa posterior. Entonces, ¿ante quién se va a solventar esa institución, ese conflicto? ¿Quién va a ser quien realice esa conciliación como institución jurídica para solventar esa pretensión del conflicto? No lo establece Manuel Alfonso, lo deja en el aire. Pero veamos la definición de Guillermo Cabanelas. Cabanelas la define como la terminación de una amenaza derivada de una desavenencia por el acuerdo voluntario, directo y personal de las partes, quienes ceden en sus pretensiones o aceptan una fórmula de entendimiento que permite superar el conflicto. Cabanela la da un poco más amplio. La terminación de una amenaza, es decir, la terminación de un conflicto que derivó de un desacuerdo entre las partes, de una desaveniencia. ¿Y cómo va a terminar? Por el acuerdo voluntario, directo y personal de las partes, los involucrados, quienes van a ceder a sus pretensiones. Vamos a ceder a ambas partes para lograr ese acuerdo. O bien, vamos a aceptar una fórmula de entendimiento que permite superar ese conflicto. Pero aquí hay una fórmula de entendimiento, es decir, hay una propuesta que alguien más nos hace. Como partes involucradas no podemos emitir una fórmula de entendimiento para que ambas la aceptemos. No, eso es una negociación. Esa fórmula de entendimiento tiene que proponerla a alguien más, un tercero que no tenga interés. Está un poquito más clara la definición, tal vez, de Guillermo Cabanelas. Puede ser. Pero veamos lo que establece la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, respecto de la conciliación. Para la OIT, la conciliación es una práctica que consiste en utilizar los servicios de una tercera parte, neutral, para que ayude a las partes en conflicto y lleven a cabo una transacción amistosa. Una definición más general, más sencilla, pero más entendible, más acertada con la realidad de lo que es una conciliación. Utilizamos los servicios de una tercera parte neutral.
quien va a presentarnos esa fórmula de entendimiento, ¿sí? ¿Para qué? Ayudar a las partes en su conflicto que surgió de una desaveniencia y llevar a cabo una transacción amistosa, la terminación de esa amenaza. Nos ponemos de acuerdo de una forma amistosa porque intervino un tercero que nos llevó a la solución de ese conflicto y que no tiene interés, es neutral. Considero que la definición que nos da o nos proporciona la OIT respecto a la conciliación como método de solución del conflicto es muy acertada. General, sencilla, pero muy acertada. La naturaleza jurídica de la conciliación atiende a las partes que intervienen. Si es entre particulares, será privada. Y si es entre entidades del Estado y sus trabajadores, será pública. Cuando hablamos de las partes que intervienen en una conciliación, entendemos entonces que por un lado está el empleador y por el otro la parte trabajadora. El conciliador, la tercera parte, el que propone esa fórmula, el que insta a la conciliación, nos sugiere la forma de solucionar el conflicto. El conciliador no es parte en el asunto. Alcanzada esa conciliación, termina el procedimiento. Conciliamos de forma amistosa, aceptamos la propuesta del tercero y termina ese procedimiento. Termina el conflicto. Y entre ambas partes se crea esa obligación de darle cumplimiento a lo que hemos acordado. No solo es obligación del trabajador, no solo es obligación del patrono. Ambas partes vamos a cumplir ese acuerdo. Y en caso de incumplimiento, pues ese acuerdo alcanzado tiene una fuerza ejecutiva. Y podemos exigir su cumplimiento de la misma forma en que se ejerce el cumplimiento de una sentencia. Así de simple. La conciliación procede cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o un paro. Los interesados, si se trata de patronos o de trabajadores no sindicalizados, van a elaborar y suscribir un pliego de peticiones, van a designar 3 delegados que los representen y que deben de conocer muy bien las causas que originan ese conflicto. Y se les debe de conferir en el propio documento donde se nombran los delegados poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitivo o simplemente a referéndum. Pregunta de privado que les dejo para su estudio. ¿Qué implica la firma de un arreglo de forma a referéndum? ¿Será de notariado? ¿Será de civil? ¿Será de derecho laboral? Estamos hablando de una conciliación en materia laboral. En la facultad que tiene esos delegados nombrados por patronos y trabajadores para firmar cualquier arreglo de forma a referéndum. Los representantes sindicales, en el caso que intervengan, harán llegar al juez el pliego de peticiones, por lo que debe de realizarse ese envío con duplicado. El juez, en el acto de recibir, en el momento de recibir ese pliego de peticiones, va a resolver ordenando notificar al patrono, a los trabajadores o al sindicato emplazado a más tardar al día siguiente de su recepción. Y es inmediato. Aquí los plazos son bien cortos. ¿Y cómo se le notifica? Emitiendo el duplicado. El original se queda en el poder del juez. Cuando se trate de la discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el pliego respectivo se va a presentar a la otra parte para su discusión en la vía directa. Y se estará lo dispuesto por el último párrafo del artículo 51 de este código, en cuanto al plazo en que se debe de solventar
o discutir en la vía directa. Vencido dicho plazo, se va a realizar el procedimiento establecido en este capítulo. Desde el momento en que se hace entrega del pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. En algunos casos esto es conocido como el emplazamiento o que se adquiere el derecho a la inamovilidad. Planteado el conflicto, existe inamovilidad. No se puede despedir sin justa causa y sin autorización judicial. Y se le emplaza al patrono para solventar esa situación. Esas son las represalias que pueden ocurrir. A partir del momento a que se refiere el artículo anterior, toda terminación de contrato de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no se hubieran adherido al conflicto respectivo, debe ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente. La resolución que se emita por parte del juzgador no prejuzga sobre la justicia o injusticia del despido, es decir, simplemente dice si se autoriza la terminación de la relación de trabajo de la entidad tal o de la empresa tal con tal persona o con tales personas. No se hace pronunciamiento en cuanto a que es justo el despido o es injusto el despido. Eso no se ve en ese momento. Si no se sigue este procedimiento de solicitar la autorización judicial, la consecuencia podría ser en una reinstalación del trabajador o de los trabajadores que hubieran sido despedidos o cuya relación de trabajo finalizó sin contar con esa autorización judicial. Una vez entonces recibido el pliego de peticiones por parte del juez de trabajo, este debe de conformar en Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Para eso tiene el plazo de 12 horas. Mandará a notificar a la otra parte y le va a fijar el plazo de 24 horas para que conforme su delegación que lo va a representar durante la tramitación de ese proceso de conciliación y arbitraje. Vencido dicho plazo, es decir, de las 24 horas, si no hubiera impedimentos, excusas o recusaciones, como ocurre con los jueces normales, el Tribunal de Conciliación se va a declarar competente y señalará audiencia para reunirse dentro de las 36 horas siguientes. Vean qué cortos los tiempos en este caso. 12 horas, 24 horas, 36 horas. Aquí ya vamos 3 días. No se puede pasar a más. ¿Por qué? Porque existe un conflicto. Algo que merece una solución inmediata, rápida, certera, eficaz y legal. 2 horas antes de esas audiencias señaladas dentro del plazo de las 36, el tribunal se reunirá por separado con ambas partes para que respondan las preguntas que se les formule. Nos vamos a reunir como tribunal con trabajadores y con patronos. Y vamos a formular esas preguntas para tener la idea y el conocimiento de lo que está sucediendo. Una vez terminadas ambas reuniones, el Tribunal de Conciliación se reunirá para hacer las deliberaciones necesarias, es decir, vamos a tomar la decisión como Tribunal de Conciliación. Hechas estas deliberaciones, van a ser comunicadas a las partes, proponiendo los medios o bases generales del arreglo. Es decir, ya decidimos y este es el arreglo o esta es la base que el Tribunal de Conciliación ha emitido. Si las partes están de acuerdo con ese arreglo propuesto, firmarán el convenio y se da por terminada la controversia, fijando a partir de ese momento el plazo de 1 año para el efectivo cumplimiento de lo allí dispuesto. Si no existiera un arreglo, el procedimiento de las audiencias y deliberación, así como de comunicar el acuerdo, puede repetirse
por una sola vez más, dentro de las 48 horas siguientes a la primera convocatoria. ¿No hay acuerdo? Bueno, vamos a dar otra vez audiencia a las partes, los vamos a volver a escuchar. El tribunal va a deliberar, va a comunicar el acuerdo. Y para eso va a tener 48 horas más. Agotada esa conciliación de la segunda audiencia de 48 horas, si no hubiera arreglo o la voluntad de someter la disputa al arbitraje, el tribunal va a levantar un informe y remitir copia de ese informe a la Inspección General del Trabajo. En este informe va a ser ver el motivo por el cual no se aceptó o no se llegó a ese arreglo y cuáles las dos partes, o si en ambos casos, o si fuera el caso de ambas partes, no aceptaron ese convenio. Si la cuestión se somete al arbitraje, todo lo actuado servirá de base para el juicio. El plazo máximo para resolver y diligenciar la conciliación es de 15 días. Vencido ese plazo, el tribunal remitirá informe a la Corte Suprema de Justicia para que disponga de acuerdo con lo que regula el artículo 393. ¿Y qué regula el artículo 393? Al vencerse dicho término, el tribunal dará por concluida su intervención e inmediatamente pondrá el hecho en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a fin de que ésta ordene la destitución de los funcionarios o empleados judiciales que en alguna forma resulten culpables del retraso. Es decir, si este retraso, esta, eh, este conflicto no se solucionó por culpa de un funcionario judicial, la Corte Suprema de Justicia puede iniciar el procedimiento de despido. Vean qué drástica la sanción para el funcionario judicial que no cumpla con llevar a cabo el procedimiento de conciliación en el plazo y que esto sea lo que no posibilite ese acuerdo, esa solución. El último de los procedimientos para solucionar un proceso colectivo o un conflicto colectivo es el arbitraje. El arbitraje puede ser de dos maneras, potestativo y obligatorio. Para ambos casos, la ley regula los presupuestos que habilitan tanto el potestativo como el obligatorio. Si el arbitraje potestativo ocurre durante la huelga o el paro, una vez exista dicho acuerdo de irse al arbitraje, se deben de reanudar labores en las mismas o mejores condiciones que existían en el lugar de trabajo antes de la huelga o el paro, si es que ocurre este medio de defensa, ¿sí? Pero la huelga tuvo que haber sido declarada legalmente o el paro de igual forma declarado legal. Si la huelga o el paro es legal y nos sometemos al arbitraje potestativo, se suspende la huelga o el paro y se reanudan la huelga. Eso en el caso de que dispongamos irnos al arbitraje de forma potestativa, es decir, voluntaria. En estos casos, las partes deben someter ante el respectivo juez de trabajo y previsión social y por escrito los motivos de su divergencia y los puntos sobre los cuales están de acuerdo. En los casos de arbitraje obligatorio, el juez va a convocar a las partes y levantar un acta que contenga los requisitos enumerados en el párrafo anterior. Es decir, los puntos de divergencia y los puntos sobre los que sí hay acuerdo. Si se cumplen los requisitos para el arbitraje, es decir, ya están todos los requisitos que exige la ley, a partir de 397 creo que los tenemos, ¿sí? Los cuales ustedes pues tendrán que estudiar para efectos del examen parcial. Y pues va a convocar a las partes involucradas dentro de las 24 horas siguientes para integrar el tribunal. Es decir, la forma en que se integra el tribunal
Ustedes saben que es el juez de trabajo, que es el juez presidente, y los jueces legos, que son los representantes y de trabajadores. Entonces los va a convocar para integrar el tribunal. Una vez se encuentren ya ellos integrados, se va a establecer si existe algún impedimento, excusa o recusación y resueltos estos, si es que hubiera alguno, el tribunal se va a declarar competente para conocer el arbitraje y tendrá el lapso de 15 días para poder dictar las sentencias respectivas. Aquí ya no llamamos a las partes, aquí ya no los escuchamos, aquí simplemente leemos los documentos y se dicta la sentencia. Si somos integrantes de ese tribunal, esa es nuestra función, analizar el expediente y dictar sentencia. Durante ese tiempo, los 15 días, el tribunal podrá convocar a las partes si lo considera. No es obligatorio. En la anterior sí. En la conciliación sí. Aquí no. Aquí podrá, es facultativo, convocar a las partes para que de igual forma interrogarlos respecto a los puntos que consideren necesarios deben ser aclarados. Y si considera que es necesario, la convocatoria la hará para que ambas partes estén presentes. Eso solo si considera necesario. Si no, inicialmente dicta sentencia a puerta cerrada, como se diría en otras palabras. Un tribunal debe de diligenciar la prueba que hubiera sido ofrecida por las partes y si lo considera oportuno, podrá recabar algún dictamen de carácter técnico o económico que deberá practicar el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. La sentencia va a resolver por separado las peticiones de derecho de las que importen reivindicaciones económicas o sociales. Si es un conflicto colectivo de carácter económico, social y jurídico, vamos a resolver como tribunal las peticiones de derecho, conflicto jurídico, y por separado las que consideren o tengan importancia económica o social. Aquí se nos hace el código un llamado a que existen los dos tipos de conflicto. No están separados como tal, no está denominado ese capítulo o ese título en forma así, conflictos colectivos de carácter económico, social y jurídico, pero acá ya se hace alusión a ese sentido. Primero, las peticiones de derecho. ¿Qué normas pretendemos hacer más ley o que se respeten o que se cumplan? Y, por aparte, las situaciones económicas o sociales que motivaron ese conflicto. De igual forma, las reivindicaciones que la ley imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de las partes de conflicto. En cuanto a esas últimas exposiciones que imponga o determine la ley, entregadas a la voluntad de las partes, puede el tribunal de arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido y aún conceder cosas distintas de las solicitadas. Si la ley le impone al tribunal o la ley le determina en algún apartado que el tribunal puede conceder cosas distintas y el tribunal así lo considera, lo puede hacer en la sentencia. Que no estamos de acuerdo con el punto A y el B. Bueno, accedo al A, le niego al B, pero el C lo va a hacer de esta forma. Y el C lo concedo distinto a lo solicitado o a lo que está en conflicto, pero como tribunal tengo esa facultad de imponer más, de conceder más.
corresponde entonces preferentemente a la fijación de los puntos de hecho a los vocales del tribunal. Es decir, quienes van a solventar las cuestiones de hecho, las diferencias que han surgido en hechos. Los jueces vocales del tribunal son los jueces legos, los jueces que representan a los trabajadores y a los patronos. Pero la declaratoria del derecho o los puntos legales va a ser consecuencia de los jueces de trabajo, que es el juez presidente. Salvo en caso los jueces vocales no logren ponerse de acuerdo en cuanto a los puntos de hecho, pues la discordia la va a decidir el presidente del tribunal. El presidente del tribunal tiene facultades para resolver o declarar cuestiones de derecho y de hecho. Pero las de hecho siempre y cuando el Tribunal de Conciliación, a través de los vocales que lo integran, no logren ese acuerdo, no logren ese consenso. La sentencia que dicta el Tribunal de Arbitraje es obligatoria para las partes por al menos el plazo de un año. Recuerdan ustedes que para efecto de la conciliación se tiene un año para poder implementar lo acordado. Igual es para la sentencia. No es de cumplimiento obligatorio inmediato. Es de cumplimiento obligatorio, pero hasta por un plazo máximo de un año. Si una vez dictada la sentencia por parte del Tribunal de Arbitraje, alguna de las partes no está de acuerdo en todos o en parte de los puntos o en parte de lo resuelto, se puede presentar el recurso de apelación. Este recurso se presenta dentro de los 3 días de dictada la sentencia. Se van a remitir entonces los autos a la sala jurisdiccional que corresponda de acuerdo al tribunal, quien tendrá un plazo de 7 días para dictar sentencia. Vean que cortos los tiempos acá. Si ustedes ven un juicio ordinario, la sala tiene un tiempo casi que indefinido en algún momento para dictar la sentencia. Acá no. Acá la sala de apelación tiene plazo de 7 días máximo para dictar una sentencia o corroborar una sentencia o acceder a una apelación de una sentencia de un tribunal de arbitraje. Esa sentencia de tribunal de arbitraje es conocida como laudo arbitral. ¿Qué pasa si no se cumple durante ese año? Esto es causal para poder tomar medidas de hecho por parte de los trabajadores e instar a la huelga, o bien el incumplimiento de los trabajadores para que el patrono inste o promueva el paro. En ambos casos, huelga o paro, debe de seguirse el procedimiento que establece el Código de Trabajo para que, subsanados todos o cumplidos todos los requisitos, se pueda declarar legal la huelga o el paro y la injusticia o justicia de ambos movimientos. Tiene diferentes efectos declararlo justicia o la injusticia, pero de que deben de ser legales para que surta validez, debe de ser declarada legal. Y para ser declarada legal hay que seguir el procedimiento y cumplir con los requisitos que exigen la norma. Recuerdan que al inicio de la clase vimos que ese instrumento legal utilizan quienes, las asociaciones o agrupaciones profesionales para la lucha o la solución de un conflicto. Es requisito legal. Las disposiciones comunes relacionadas a la conciliación y al arbitraje las encontramos reguladas en los artículos 409 al 413 del Código de Trabajo. Por último, para ir finalizando la clase el día de hoy, vamos a hablar un poco de los órganos jurisdiccionales.
Estos suponen por lo menos la presencia de la comunidad obrera, la cual puede ser a través de grupos obreros organizados y con personalidad jurídica, o bien simples coaliciones, grupos coaligados. Y será el derecho procesal del trabajo al que le tocará decidir quién puede acudir ante la jurisdicción del trabajo en defensa de los intereses colectivos. Es decir, el código nos establece quién nos puede representar como trabajadores. Es colectivo este tipo de procesos en virtud de que la controversia tiene por objeto asegurar a las personas que pertenecen a cierto grupo o categoría de trabajadores nuevas condiciones de trabajo, como también la interpretación y aplicación de las normas jurídicas de las condiciones de trabajo vigentes. Peleamos nuevas condiciones o el respeto y cumplimiento de las condiciones de trabajo vigentes. Eso es lo que motiva un conflicto, esa diferencia. Queremos nuevas y mejores condiciones. El patrón no cede, ya existe un conflicto. Queremos que se respete y que se hagan valer las condiciones de trabajo vigentes, pero el trabajador no las está cumpliendo. El patrón no puede plantear el conflicto. El conflicto lo puede plantear cualquiera, no necesariamente solo los trabajadores. ¿Por qué? Porque si una vez se agotan los procedimientos o los métodos para solucionar los conflictos, el patrono puede promover o puede instar el paro. Recuerden entonces que la connotación colectiva no se refiere al número de personas que intervengan, sino al grupo o totalidad de personas trabajadoras que van a verse beneficiados como consecuencia de esa solución del conflicto. La totalidad o una buena parte de ese grupo que se van a ver beneficiados. No en lo individual. No dependemos del número de personas X. No hay un mínimo de personas. Lo que sí se busca es que sea un grupo o totalidad de personas trabajadoras. Se van a ver beneficiados. Esa es la consecuencia o el impacto social que va a tener. ¿Ven cómo todo se va armando? Todo se va amarrando. El Código de Trabajo establece la creación de los órganos jurisdiccionales con competencia para solucionar las situaciones que en materia laboral puedan surgir, regulándolos de la siguiente manera. Artículo 284, encontramos los tribunales de trabajo y previsión social, siendo estos los juzgados de trabajo y previsión social, los tribunales de conciliación y arbitraje y las salas de apelaciones de trabajo y previsión social. Los juzgados de trabajo se establecen de acuerdo a las consideraciones del artículo 288. La competencia de los juzgados de paz las encontramos plasmadas en el artículo 291. La de los jueces de primera instancia en el 292. Los tribunales de conciliación y arbitraje, que como vimos integran con el juez presidente, que es el juez de trabajo, los jueces vocales o jueces legos, que son los representantes de trabajadores y de patronos, todo esto lo encontramos dispuesto en artículos o en los artículos 293 al 299. Y la competencia de las Cortes de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, reguladas en los artículos 300 a 306. Todos estos artículos del Código de Trabajo. Bueno, jóvenes, hemos llegado a la finalización de la clase el día de hoy. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan ustedes con relación a este tema, pueden plantearlas o pueden remitirlas a través del correo del curso para poderles darle una solución en el transcurso de la semana y que al momento de su examen parcial no tengan ustedes ningún tipo de inconveniente. Como siempre, una presentación con una serie de preguntas que ustedes pueden utilizar para el refuerzo de sus estudios
no son las preguntas de su examen parcial, no son objeto de evaluación en su examen. Su examen contiene preguntas totalmente distintas que ya se estarán haciendo llegar a la universidad para que formule en el sistema del examen y proceda en la época o en la fecha en que disponga presentar dicha evaluación. En algún momento había mencionado que vamos a tratar de ver las últimas diapositivas de la semana pasada. Sin embargo, por cuestión de tiempo en este tema no fue imposible. Sí les quiero hacer ver en la próxima clase, antes de que finalicemos las clases para el segundo examen parcial, para que no exista el inconveniente de que después vayan a decir que yo no lo di en clase, de que eso no estaba en las presentaciones. Son temas vistos en clase, son temas dados en clase, y por lo mismo debemos de poder evaluarlos en el segundo examen parcial. Entonces, la próxima semana sí, haré lo posible por incluir al inicio o al final de la clase esas últimas presentaciones que nos hicieron falta de la clase número 9, que era de la semana pasada. Agradezco la atención prestada a mi persona en esta tarde. Tengan ustedes un buen descanso y primeramente Dios nos vemos la próxima semana. Hasta